Reacciones químicas. Las reacciones químicas indican la reordenación de los átomos a nivel molecular, estableciendo nuevos enlaces químicos. Se evidencia a través del desprendimiento de gas, formación de precipitados, cambios de color, liberación o absorción de energía y emisión de luz. En la imagen se evidencia la reacción química entre el dióxido de manganeso y el peróxido de hidrógeno. La evidencia de esta reacción química es el desprendimiento de gas que ocurre en la botella. Clases de reacciones químicas. Las reacciones químicas se pueden clasificar desde varios puntos de vista. Primero, teniendo en cuenta los procesos químicos ocurridos, se clasifican en reacciones de síntesis, de descomposición, de sustitución, doble descomposición, óxido-reducción y neutralización. También se clasifican teniendo en cuenta el sentido en el que se lleva a cabo una reacción. Se clasifican en reacciones reversibles e irreversibles. Y por último, teniendo en cuenta los cambios energéticos producidos, se pueden clasificar en exotérmicas y en endotérmicas. Reacciones de composición o síntesis. Son las reacciones en las cuales dos o más sustancias se combinan para formar una sustancia nueva, como se observa en los siguientes ejemplos. Ecuación general: A más B produce C. Sustancias simples A y B se juntan para formar una sustancia compleja C. Ejemplos de ello: hidrógeno gaseoso más oxígeno gaseoso para formar agua líquida. En la imagen se visualiza una cinta de magnesio que está siendo quemada en presencia de oxígeno atmosférico. Esta reacción es una reacción de síntesis. Reacciones de descomposición, también llamadas reacciones de disociación térmica. En estas reacciones los reactivos o reactantes se dividen en sustancias más sencillas, con lo cual el número de moléculas presentes en los productos es mayor que el número de moléculas en los reactivos. Aquí tenemos la fórmula general. AB se descompone en los reactivos A y B. Como podemos apreciar, del lado de los productos hay mayor cantidad de moléculas que del lado de los reactivos. En la imagen se evidencia un tubo de ensayo que contiene el compuesto nitrato cúprico en presencia de la llama generada por un mechero Bunsen. Esta sustancia química se descompone por la acción del calor en dióxido de nitrógeno, oxígeno gaseoso y óxido cúprico sólido de color marrón. También son ejemplos la decomposición del clorato de potasio en cloruro de potasio y oxígeno gaseoso. Carbonato cálcico se descompone por la acción del calor en óxido de calcio y en dióxido de carbono. Reacciones de sustitución o de desplazamiento. Son aquellas reacciones en las cuales una sustancia simple reacciona con una más compleja, desplazando o sustituyendo a uno de sus componentes. El reactivo A reemplaza al elemento B del compuesto BC para formar el compuesto AC y el elemento libre B. Una demostración de este tipo de reacción es el ataque del ácido clorhídrico al zinc, en donde el zinc es capaz de desprender al hidrógeno del ácido para formar cloruro de zinc, y a su vez el hidrógeno se desprende en forma gaseosa del tubo de ensayo. Reacciones de doble sustitución o doble desplazamiento. Son aquellas reacciones que se presentan cuando las sustancias reaccionantes se disocian en solución acuosa, dando lugar a pares de iones, los cuales a su vez reaccionan entre sí para formar sustancias nuevas más estables. Tenemos los compuestos A y B, C y D. Estos intercambian sus especies iónicas. A se une con D y B se une con C. Un ejemplo de esa reacción química es la mezcla de dos disoluciones acuosas, una de sulfato cúprico de color azul, una de hidróxido de sodio de color blanquecino. Al mezclar los dos recipientes se obtiene sulfato de sodio y se obtiene hidróxido cúprico. Como podemos observar en el recipiente, el hidróxido cúprico se precipita y queda en forma acuosa el sulfato de sodio, y esta es la reacción global, la que está aquí.
Otro ejemplo es la reacción entre el cloruro de sodio y el sulfato de calcio para producir cloruro de calcio y sulfato de sodio. Reacciones de óxido-reducción. Las reacciones de óxido-reducción se pueden considerar como la suma de dos procesos independientes de oxidación y reducción. La oxidación es el proceso por el cual una especie química pierde electrones como resultado de que su número de oxidación se hace más positivo. En este caso tenemos una probeta que contiene una disolución acuosa de sulfato cúprico de color azul y en su interior se encuentra sumergido un clavo de hierro. El resultado de la interacción y de la transferencia de electrones entre el hierro y la solución de sulfato cúprico es el siguiente. La probeta contiene una disolución acuosa de sulfato de férrico, el cual se coloca de color verde, y podemos observar que en la superficie externa del clavo se adhiere el cobre en forma metálica, dándole una tonalidad de un rojo pardo. Reacción general: hierro más sulfato cúprico produce cobre y sulfato férrico. Reacciones de neutralización. Son reacciones entre ácidos y bases en las cuales se produce una sal y agua. En la ecuación química vemos que cuando reacciona el ácido clorhídrico con el hidróxido de sodio, se forma cloruro de sodio y se forma agua. El ácido clorhídrico tiene pH menor que 7. El hidróxido de sodio tiene pH mayor que 7. Y cuando se mezclan estas dos soluciones ácidas y básicas respectivamente, se obtiene cloruro de sodio, que es una sal, y agua. A la formación de agua le llamamos neutralización, porque se ha neutralizado el ácido con la base. Las reacciones químicas también pueden ser irreversibles. Una reacción química es irreversible cuando los reactivos reaccionan completamente hasta transformarse en productos. ¿Cómo se puede determinar si una reacción química es irreversible? Por el sentido de la flecha. Si la flecha tiene un solo sentido, indica que es irreversible. En cambio, si la flecha tiene dos sentidos, es decir, de izquierda a derecha y viceversa, de derecha a izquierda, al tener doble sentido la reacción será reversible. Es decir, en una reacción reversible los productos pueden originar nuevamente a los reactivos. Y por último, el último criterio para clasificar las reacciones es los cambios energéticos que experimentan las ecuaciones químicas. Por ejemplo, si la reacción química desprende calor, si vemos que el término calor, la palabra calor, se encuentra del lado derecho de la ecuación, es decir, después de la flecha, la reacción es exotérmica, es decir, libera calor. En cambio, si el calor está antes de la flecha, significa que la reacción química es endotérmica porque absorbe calor. Si vemos entonces la ubicación de la palabra calor, nos va a permitir clasificar las reacciones químicas. Si la palabra calor está después de la flecha, como en este caso, es una reacción exotérmica. En cambio, si la palabra calor está antes de la flecha, la reacción química será endotérmica. Con esto finalizamos la clasificación de las reacciones químicas.